Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Comparecemos el secretario general de UGT y yo mismo, junto con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Vicentini, para dar cuenta de los términos de la reunión que se ha producido, fundamentalmente la del secretario general de la CES con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sin más dilación, pues Luca va a pasar a hacer un breve relato de los contenidos y luego cualquier pregunta que queráis hacernos a cualquiera de los tres, pues aquí estamos abiertos. Así que Luca. Muchas gracias. I have one problem, that either I can speak Italian or English. What do you prefer? If I speak Italian, you have to understand. If I speak English, a colleague will help and will translate into Spanish. Italiano or English? English? Okay. So Jesus, maybe you have to help. Okay. So thank you very much. So thank you very much for being here. It was a very positive and successful meeting. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido un encuentro lleno de contenido y con mucho éxito. First of all, we have shared with the Prime Minister a progressive vision for Europe, I will say. Hemos podido compartir con el primer ministro de España una idea de progreso, progresista de Europa, me gustaría decir. And the necessity to try to change the very negative narrative that is spread around by far-right forces and anti-European forces in the European arena at the moment. Y la necesidad de combatir los mensajes eurófobos que están viniendo de la extrema derecha y de movimientos anti-europeos en Europa en este momento. To do that, we have to insist, first of all, on a different macroeconomic model, on the need for sustainable development and growth, on the need to fight against unemployment, for social Europe, for inclusion and integration, including the fact that we need to work for a completely different narrative on migration. Para hacer esto hay que hablar de un cambio en las políticas macroeconómicas y dentro de esto hablar de un crecimiento sostenible, de la lucha contra el desempleo, de una Europa más social, de la inclusión, la integración y particularly for migrants, and we have to fight for a different narrative on migration. Y una narrativa distinta en lo que respecta a la migración. We have told the Prime Minister that we have really appreciated what Spain is doing at the moment to help welcome and integrate migrants. This is very different from what other countries of the European Union, including my own country of origin, Italy, are doing. What Spain is doing is going in the right direction, and we really support all the efforts put in place by the Spanish government. Hemos aprovechado para darle la enhorabuena al primer ministro por el cambio, por la iniciativa que ha tenido en materia de emigración. Desde luego esto es un mensaje muy positivo que va en la dirección correcta y que no tiene nada que ver con lo que otros gobiernos europeos, su propio gobierno, el gobierno italiano, está haciendo. Of course, as the Prime Minister said during the meeting, it's not enough to change the narrative. It's not enough to change the content of an alternative propaganda. We need also facts. We need to demonstrate through policy coming from governments, from the European Union, but also from what the social partners can do, that there is another policy that can be put in place that can work even better than the policy put in place by the right. Por supuesto, como el propio primer ministro ha dicho, no es suficiente con cambiar la narrativa, con hacer una propaganda distinta. También hacen falta actos políticos y acciones que demuestren tanto los gobiernos como los agentes sociales. In this respect, we have spoken about particularly three topics. The first one is the need to change the current course regarding international trade. We need to make sure that all the agreements that the European Union signs with other countries outside the EU are also social, are protecting social rights, environmental rights, the rights of consumers and citizens, making sure that we have a sustainable agenda within the trade agreements.
hemos hablado para hablar de esa agenda, de 3 asuntos fundamentales. En primer lugar, de comercio y de los actuales tipos de acuerdos comerciales que se están firmando ahora. Hemos llegado a la conclusión, hemos expresado que hace falta, los acuerdos comerciales que se firman ahora adolecen de cláusulas en materia de protección social y que, por lo tanto, estos acuerdos comerciales tienen que ser más sociales, incluir también cláusulas medioambientales y proteger a los consumidores, a los trabajadores y a la ciudadanía. We need an alliance with the Spanish government to make sure that we can improve the agreement with Canada, the CETA agreement, and then to make sure that the same kind of sustainability is also extended to other agreements like the one with Japan, or maybe agreements that will follow like the one with the Mercosur area. Hemos expresado que necesitamos una alianza con el Gobierno de España para mejorar el acuerdo con Canadá, el CETA, y otros acuerdos como por ejemplo el recientemente firmado con Japón o el que se pueda firmar próximamente con Mercosur. And we have to make sure that these agreements are in line with the agenda launched by the United Nations, the so-called Agenda 2030 regarding sustainable development goals, to make sure that this agenda is implemented by all the European countries. And the Prime Minister has explained that the Spanish government is putting in place particular measures to implement the UN agenda. Estos acuerdos comerciales tienen que estar en línea necesariamente con la Agenda 2030 lanzada por Naciones Unidas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a este respecto, el Gobierno español, el presidente del Gobierno nos ha anunciado que ha puesto en marcha una serie de medidas específicas para que España pueda cumplir con este compromiso con los ODS. The second topic is about wages in the European Union. We have to make sure that we can increase wages everywhere, but particularly that we can fill the gap between North and South and East and West through an upward wage convergence that is at the core of an European initiative launched by the trade unions. El segundo asunto importante del que hemos hablado es el de los salarios en toda la Unión Europea. Hemos llegado a la conclusión de que se necesita un aumento salarial en toda Europa, un acuerdo salarial convergente de norte y sur y de este y oeste, y que se produzca la convergencia de abajo hacia arriba en línea con la campaña que está desarrollando la Confederación Europea de Sindicatos. The Spanish government is already doing a lot together with the Spanish trade unions, I mean, to improve the situation for wages in Spain, and it's also ready to join the alliance that we are going to launch in this field. El Gobierno de España ya está haciendo mucho, está haciendo un muy buen trabajo con las organizaciones sindicales españolas y esperamos que se sume próximamente a la alianza que tenemos para conseguir esta convergencia salarial en Europa. And finally, last but not least, we have asked the Spanish government to be in the forefront for the implementation of the European Pillar of Social Rights. La última cosa que hemos pedido, el último gran asunto del que hemos hablado, hemos pedido que el Gobierno de España esté a la avanzada a la hora de implementar el llamado Pilar Europeo de Derechos Sociales. For this, there are some legislative initiatives under discussion at the European level for the implementation of the European Pillar of Social Rights, and we have discussed quite in detail with the Prime Minister and also the Labour Minister about what's going on with these initiatives and what we can do together to make sure that these legislative initiatives are achieved before the European elections. Para poder implementar este Pilar Europeo de Derechos Sociales, hay distintas medidas legislativas que se están tratando en la Unión Europea y en este sentido hemos podido hablar ampliamente, tanto con el presidente del Gobierno como con la ministra de Trabajo, de qué podemos hacer juntos para que estas medidas legislativas se pongan en práctica y sean aprobadas antes de las próximas elecciones europeas. These initiatives are about, first of all, the so-called work-life balance, or the conciliation between life, working time and life of people, introducing more gender balance as well in the labor market. The second one is about introducing a minimum floor of rights for all workers, including precarious workers and non-standard and self-employed. There is a third one that is linked to this one, that is about extending equal access to social protection systems for all categories of workers. Hay 3 asuntos fundamentales: el equilibrio entre vida y trabajo, y cuando se habla de esto estamos hablando, por ejemplo, del número de horas que se trabajan, del tiempo de trabajo, e introducir más aspectos de género para el equilibrio de género.
Por otro lado, un suelo mínimo de protección y de derechos laborales que debieran cubrir a trabajadores que ahora mismo están fuera de esta protección, como son los trabajadores precarios, los que se denominan trabajadores atípicos y a los autoempleados, autónomos. And finally, there are also some initiatives that aim at preventing and fighting against social and wage dumping in the European Union across the borders, avoiding frauds, but also avoiding unfair competition, making workers being played against each other in the European labour market. In this respect, we have the revision of the regulations that exist at the European level on this matter, but particularly the proposal for establishing an European labour authority, a sort of European Labour Inspectorate that should coordinate the inspectorates of the different countries to fight against the abuses. And on all these 5 initiatives, the Spanish government will be really on our side within a strong alliance at the European level to achieve these initiatives before the European elections. Hemos hablado también de la prevención del dumping salarial y social que se está produciendo en la Unión Europea, del fraude y de la competición que artificialmente se establece entre los trabajadores, haciendo que los trabajadores se enfrenten entre ellos. Para ello es necesario hacer una revisión de algunas de las acciones de las leyes que existen ahora en la Unión Europea, pero muy significativamente hemos hablado de la Autoridad Laboral Europea, una especie de inspectorado de trabajo que coordinaría distintos órganos de inspección laboral europea y que luche contra los abusos que se están produciendo. En todos estos sentidos hemos encontrado gran apoyo por parte del Gobierno de España y esperamos que sea, y creemos que es uno de nuestros grandes aliados para llevarlo a cabo. So it was a very positive meeting, and we will follow up with a strict cooperation, not only with the Prime Minister, but also with the ministers in charge of the different files, particularly the Minister for Labour on the one side, that is also in charge of migration, and on the other side, the Minister that is following international trade within industry policy and all the other policies, and of course in strict cooperation with the Spanish confederations. Así que, en resumen, ha sido un encuentro muy positivo del que vamos a hacer seguimiento en distintos ámbitos, no solo con el primer ministro, sino también con la ministra de Trabajo, tanto en el ámbito de trabajo como de migración, que también está dentro de sus responsabilidades, así como con ministra responsable de Industria y Comercio Internacional y, por supuesto, con las confederaciones afiliadas aquí presentes. Thank you very much. Thank you. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en español, que entiende español. Gracias. Tenía dos preguntas. La primera para los tres. Quería saber, bueno, hoy y mañana hay un conflicto gordo laboral, el tema de Ryanair. Es un problema que no solo afecta a España, que también afecta a otros países europeos. Quería saber qué medidas o qué creen los sindicatos que se debería hacer tanto en el contexto europeo de las autoridades europeas y en España para abordar este problema. Y luego a los secretarios generales de comisiones obreras y UGT quería que nos hicieran una valoración, por favor, de la elección de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Gracias. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una tiene que ver con algo de lo que apuntaba el secretario general de la CES. Yo creo que es necesario que Europa avance en un proceso de integración que debe tener varias patas. Integración fiscal, tiene que haber un marco mínimo de fiscalidad en el conjunto de la Unión Europea que impida que prácticamente existan zonas de dumping fiscal que favorecen, en nuestra opinión, de una forma perversa la ubicación de unas empresas en unos países respecto a otros. Y siguiendo en esa lógica tiene que haber un marco de derechos laborales exigibles en el conjunto de los países de la Unión. Y junto con esta idea, con este desideratum, con este deseo de mayor integración en el marco europeo, es evidente que las personas trabajadoras que están en un Estado miembro de la Unión Europea tienen que regirse por la legislación laboral de ese Estado miembro. Y por tanto no es de recibo que se pretenda deteriorar las condiciones de trabajo por la aplicación
de una peor legislación o de una legislación más laxa por el mero hecho de que una empresa, en este caso Ryanair, pues resida en uno de los estados de la Unión que tiene menor nivel de control sobre los derechos laborales o menor nivel de presión fiscal, por ejemplo, sobre el impuesto de sociedades. Por tanto, se trata, por un lado, de garantizar el cumplimiento de la legislación en cada uno de los Estados miembros y avanzar en un proceso de integración y de evitar que se den zonas de dumping laboral y de dumping fiscal como existen ahora mismo en una zona como es la Unión Europea, que se ha construido como una realidad económica y monetaria, pero que no se ha construido de forma suficiente como una realidad política en toda su dimensión, ¿no? Y esta es la pelea, en el fondo, de los trabajadores y las trabajadoras de Ryanair. En realidad estamos ante un caso práctico de una cuestión que desde hace unos cuantos años la Confederación Europea de Sindicatos, las organizaciones sindicales españolas venimos reclamando, que es un marco de relaciones laborales que sea aplicable a todas las empresas de la Unión. Creo que estamos ante seguramente una de las empresas más piratas, que es Ryanair. No es de ahora, es una empresa que esto lo viene practicando desde hace muchos años en diferentes lugares de nuestro país, no solo con sus trabajadores, sino con los territorios en algunos casos. Y a mí me hace el efecto que en estos momentos lo que habría es que buscar una autoridad que haga cumplir la legislación a Ryanair, porque los tribunales europeos ya han dejado claro y han puesto de manifiesto con más de una sentencia que la legislación que hay que aplicar es la legislación de los estados en los que se está desarrollando la actividad. En este caso no hay ninguna duda de que la ley de huelga es la ley española y el derecho de negociación colectiva es el de nuestro país y la aplicación de los convenios son las de nuestro país. Por eso creo que todo lo que sea avanzar desde el punto de vista de la Unión Europea en directivas, en legislación europea que nos permita poder ampliar ese marco de relaciones laborales y no dejar ningún resquicio para que se puedan producir situaciones indeseadas y represivas como las que vemos que está en estos momentos imponiendo a Ryanair, es altamente positivo. Y en relación con la elección del presidente del PP, pues les voy a dar la misma respuesta que di cuando me preguntaron por la elección de Pedro Sánchez. Creo que las organizaciones sindicales tenemos que respetar las decisiones que toman otras organizaciones, en este caso el Partido Popular, y lo que creo que espera la ciudadanía es que arrime el hombro y que empecemos a solventar los problemas de la gente, es decir, los problemas de las pensiones, todos los temas relacionados con las relaciones laborales. En ese sentido, nosotros contamos con un Partido Popular que permita que pueda haber un amplio consenso en relación a las propuestas que desde las organizaciones empresariales y desde las organizaciones sindicales hemos trabajado en buena parte con el gobierno del Partido Popular y que ahora continuamos haciéndolo con el nuevo gobierno del Partido Socialista. Only a few comments about Ryanair. Ryanair is really a pirate company. It's not the only multinational enterprise at the European level that infringes European rules and national rules, but of course it's a very symbolic example in this respect. Sí, con respecto a lo de Ryanair, Ryanair es una compañía verdaderamente pirata. Por supuesto que no es la única compañía que infringe la legislación europea, pero es un muy buen ejemplo para hablar de esto. There are two problems in there. The first problem is that we need to fight to preserve trade union rights and the right for association within Ryanair. Because the major problem is that Ryanair, unless they are obliged by the courts in some countries, don't recognize the possibility for the trade unions to be represented and for their employees to join the trade unions. Hay dos problemas fundamentales. El primero es que necesitamos preservar el derecho a asociación y los derechos sindicales, porque Ryanair, a no ser que haya una sentencia judicial que les obligue, tienden a no reconocer a las organizaciones sindicales que son a las organizaciones sindicales que tienen que negociar.
And the second problem is that because the right to join a union and to negotiate is not recognized, then we have in most of the Ryanair plants around Europe absolutely unacceptable working conditions that really bring us up to the middle age. Y el segundo problema es que precisamente porque no existe o no permiten el derecho a afiliarse a un sindicato y se reconoce a las organizaciones sindicales, es una compañía que opera con condiciones laborales absolutamente inaceptables propias de la Edad Media. These are the major reasons why we decided to go for a strike in Ryanair. Since we don't have a right to strike recognized by the European law, because the right to strike is not part, of the European legislation because of the treaty basis, our federations for transport decided to go for a strike in some selected countries where the right to strike is clearly recognized by the law. Por todo esto decidimos ir a la huelga en Ryanair. Quiero recordarles que el derecho a la huelga no es un derecho europeo por el propio contenido de los tratados, y por eso las federaciones de transporte afiliadas a la Confederación Europea de Sindicatos, las organizaciones afiliadas a la Confederación Europea de Sindicatos, decidieron ir a la huelga solo en alguno de los países donde el derecho a la huelga está claramente reconocido. Then, despite of that, the company is trying not to recognize this right to strike and even to, let's say, try to replace or even dismiss people that have participated or are going to participate in the strike. La empresa no reconoce el derecho a la huelga y así está procediendo contra las personas que se han puesto en huelga, incluso procediendo a despidos. So the two types of actions we are going to put in place are, first, that we will protect, legally speaking, all the people that will be affected by these attacks coming from the company. Así que vamos a hacer dos acciones. En primer lugar, una acción para ofrecer protección legal a las personas que se han visto afectadas por este proceder de la empresa y por los despidos de la empresa por ejercer su derecho a huelga. And the second is the fact that, more in general, we will ask the European Commission to intervene in this situation, as they did in the past, for example, with the big multinational enterprises in the digital sector, like Google, Apple, Facebook, etc., etc. You know, in that case, it was more interesting for the European Commission to intervene because the problem was that these companies were not paying any taxes. But, you know, it's not only about taxes. Of course, taxation is important, but it's also about workers' rights and social rights. So we have to make sure that the European Union will intervene, establishing a level playing field, making sure that these companies, this kind of companies, cannot simply destroy all rights in the countries where they operate. Y en un ámbito más general, vamos a pedir la intervención de la Comisión Europea. La Comisión Europea ha intervenido previamente con otras empresas como Google, Apple, Facebook, etcétera, por asuntos de Hacienda, de impuestos. Los impuestos son muy importantes, pero también son los derechos sociales, también lo son los derechos sociales y los derechos laborales. Así que vamos a pedir que la Comisión Europea intervenga directamente para impedir que los derechos sociales y laborales sean violados. Of course, it will be a long fight, but it's a fight we have to continue. Por supuesto que va a ser una lucha larga, pero es una lucha que necesariamente queremos continuar. ¿Alguna cosa más? Ay, perdona, es que ya en una segunda vuelta. No, un poco coincidir con la primera parte de lo que decía Pepe. Respeto a lo que es una resolución de un congreso como es el del Partido Popular, donde sus compromisarios han votado, han decidido que Pablo Casado sea el secretario general, aunque no fue la lista más votada en la primera elección con 5 candidatos. Curiosa paradoja, pero en un proceso absolutamente democrático, y por tanto respeto y desde luego la voluntad del sindicato de tener una relación normalizada con el nuevo secretario general, con el nuevo presidente del Partido Popular, ¿no? Y dicho eso, evidentemente lo que esperamos de su mandato es que tenga una posición menos ideológica
de la que hasta ahora está mostrando, con unas referencias, por ejemplo, sobre los temas fiscales y otra serie de cuestiones que nos parecen netamente irresponsables. España necesita una mejora de su estructura de ingresos, de una mejora en su fiscalidad. Hacer el discurso sobre una disminución generalizada de los impuestos en España es directamente condenar a este país a tener peores políticas sociales, y esperemos que tras este primer momento, yo creo que de una posición excesivamente ideologizada, Pablo Casado pues juegue un poco a tratar de situar una oposición, que estoy convencido que va a ser una oposición dura y una oposición fuerte, pero una oposición que aspire a mejorar las condiciones de vida de la mayoría social de este país, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, respeto a una decisión del Congreso, voluntad de mantener los contactos institucionales que el sindicato tiene habitualmente con todos los partidos, y desde luego espero que España no entre en una carrera de mensajes ultraliberales entre la opción del Partido Popular y la opción de Ciudadanos, como estamos viendo en estos días, sobre la desfiscalización, sobre la rebaja de impuestos, sobre que cualquier medida de flexibilidad en el cumplimiento del déficit público, en fin, no son discursos que este país necesite, pero en todo caso, bueno, no queda más que respetarlos, ¿no? Vale, gracias.